de toda la República Argentina, porque vieron el diluvio hoy en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero esto, ¿saben qué es? El litoral, que está bajo el agua. Hay muchas provincias que están inundadas todavía hoy, con un pronóstico de alerta por nuevas tormentas, donde el ganado literalmente nadaba, lo veíamos en los videos. Los productores aseguran que hay cosechas que están perdidas. Estas tomas aéreas nos muestran la dimensión. Y hay un proyecto, por ejemplo, Pichetto, que tuiteó, dijo, queremos declarar zona de emergencia. Y los productores dicen, eso no alcanza, porque también nos pueden dar prórrogas, nos pueden dar créditos, pero la tasa de interés es asfixiante. Esto es resultado, aseguraban hoy desde Coniagro, por ejemplo, la falta de inversión y falta de obras. Carlos Álvarez está con nosotros vía telefónica, él es uno de los tantos productores, él está en Charata, en la provincia de Chaco, y damos la bienvenida por una formalidad. Carlos, ¿cuál es la situación actual? Sí, bueno, buenas noches, gracias por interiorizarse de la difícil situación Sí. que estamos pasando, pero bueno, la realidad es muy complicada. Nosotros estamos en una zona altamente productiva, en el suroeste de la provincia del Chaco, cerca del límite con Santiago del Estero, y bueno, a raíz de las últimas lluvias que se dieron en lo que va de enero y los últimos días del año pasado, indudablemente afectó considerablemente todo el estado de todos los cultivos, principalmente aquellos que estaban en una etapa de recolección, como el caso del girasol, donde este año, digamos, los productores habían apostado masivamente a la siembra del cultivo y lamentablemente, bueno, ya cuando el cultivo estaba para su recolección, se produce este fenómeno y bueno, las pérdidas en ese sentido son totales. Hay un alto porcentaje de las hectáreas sembradas que todavía no se recolectaron y eso es una pérdida absoluta. Y a eso hay que agregarle, ¿no es cierto?, la implantación de los cultivos de verano, como el caso de la soja, el maíz. Sí. Y bueno, no se pudo hacer y lo que se alcanzó a hacer, el agua lo llevó. Carlos, entonces, claro, destrozando todo. ¿Alcanza con declarar la zona de emergencia? Mire, yo creo que eso se está en trámite, pero escuchaba el comentario que estaban haciendo usted, creo que emanado de alguna declaración de la gente de Coninagro. Sí. Y es cierto, digamos, declarar la emergencia y que pateen para adelante algunos compromisos no solucionan en absoluto, ¿no es cierto? Nosotros acá hay un problema de fondo, que lo que yo estoy contando es la foto de hoy, pero el final de la película va a ser mucho peor, digamos, porque nosotros, si bien hoy se perdió una gran parte del cultivo de girasol, ya estamos viendo que allá por los meses de mayo, junio, cuando normalmente se produce la cosecha de soja, maíz, que es las siembras de verano, eso no va a existir, así que tenemos un año largo, digamos, para el grueso de los productores, sin ningún tipo de ingreso, ¿no es cierto? Carlos, claro, porque sí, cuando hablamos de inundaciones, uno piensa en la residencia, en la vivienda, que se pierde todo, pero cuando hablamos de el trabajo, la tierra que produce, acaba de decir un año largo de pérdidas. ¿Hay un estimativo en dinero y en cantidad de familias que dependen de este trabajo? Bueno, la cantidad de hectáreas afectadas son muchísimas, yo no tengo presente, ¿no es cierto? Pero si uno hace una evaluación de lo que es todo el norte de Santa Fe, el centro, sur de la provincia del Chaco, Santiago del Estero, y son millones de hectáreas que están bajo ese flagelo, ¿no es cierto? Es una zona muy amplia y muy caracterizada por la siembra de los distintos productos, ¿no es cierto?, que se hacen, agregándole también las consecuencias por el tema de la ganadería también, que sufre pérdidas terribles. Uno ve a veces imágenes que realmente asustan. Sí, totalmente. Millones de hectáreas, Carlos, decís millones de hectáreas, sí, y se ven las imágenes de las vacas flotando, de los peces muertos,
de las cosechas y de los cultivos que ya se arruinaron, ¿qué sector fue el más perjudicado? ¿La ganadería? ¿La agricultura? Yo creo que seguramente si un productor ganadero dirá que es la ganadería, Claro. el productor agrícola dirá lo mismo, pero yo creo que acá no hizo, el fenómeno climático no hizo excepciones y digamos los dos sectores, todo el sector productivo está muy comprometido, digamos. Claro. Yo Muy creo que en parte comprometido. igual. Qué bárbaro. Bueno, el pronóstico no era alentador. Decía que todavía quedaban unos días difíciles, incluso hasta marzo. Nos decía el Servicio Meteorológico Nacional que va a ser un verano con muchísima agua. Esperamos que no tan fuerte, que no empeore aún más las cosas y que haya alguna respuesta por parte del Ejecutivo provincial, pero también nacional, para que puedan enfrentar de la mejor manera. Carlos, un abrazo y gracias desde Buenos Aires. Si me permitís, Dale, a ver. quiero agregar una sola cosita. Sí. Digamos, hay una ley de emergencia, un fondo de emergencia nacional Sí. que consta de 500 millones de pesos y que no se actualiza del año 2009. Así que te imaginás, en la 10 Argentina, años. desde el 2009 para acá pasaron un montón de cosas, ¿no es cierto? Así que te imaginás que esos 500 millones de pesos quizás no alcancen ni siquiera para atender las necesidades de una provincia, Totalmente. lo que hace en una situación como esta. Así que urge Actualizar esa cifra. Actualizar ese fondo de emergencia para poder cumplir, digamos, suplir en parte, en una Totalmente, pequeña parte, digamos, las totalmente pérdidas de los productores. claro el reclamo. Carlos, un abrazo, gracias. Argentina inundada, por un lado, y cerrada con el fuego en otras tantas localidades, no solamente de capital, de la provincia de Buenos Aires, del interior, porque a veces es más fácil reflejar lo que pasa cerca del canal. Ahora, en todo el país cierran las pymes. Ayer hablábamos de la emergencia del sector de los panaderos. En emergencia por más de 1.300 panaderías en todo el país que cerraron. Claro, estamos hablando del sector productivo agropecuario, pero también ha pegado en las pymes, en el sector productivo de los cordones industriales, de los cordones En urbanos. todos. Calvete, ¿hay algún sector que se haya salvado? En realidad hubo una caída en general, lo que es la industria de alimentación, en todos los sectores se vio afectada por una retracción muy fuerte de consumo y obviamente la crisis de las pymes se vio en el 2018 y va a repercutir en muchas proyecciones de concursos que va a haber, concursos, me refiero a concursos judiciales, según las distintas organizaciones empresariales, gremiales empresariales, ¿no? que venimos Que se viene todavía más. Nosotros desde INDECOM, desde el Instituto de Estudios de Consumo Masivo, estamos haciendo una evaluación sobre los sectores, pero en realidad, básicamente, los sectores más afectados son el sector de indumentaria, de calzado, de bienes durables y en menor medida los sectores de la industria de alimentación. Fabián, Sí. ¿cómo salimos de esta? Tenemos que volver a rearmar un esquema de generación de trabajo, de reducción de impuestos, no con el esquema liberal, sino en el cual la recaudación tengas un punto que se otorgue la recaudación a cada sector del país para fondos anticíclicos para prever estas cosas. Ahora, si cambia el gobierno a fin de año, Sí. ¿se puede salvar la situación igual o la inercia de esta crisis puede durar unos años? No, hay medidas en 60, 90 o 120 días que vas a poder recuperar mucho de lo que esta gente directamente no hizo o no quiso hacer. Aguilar, ya se dijo que había que hacer esfuerzo. Evidentemente lo estamos haciendo. Estamos haciendo esfuerzo. La pregunta es, ¿van a argumentar que necesitan ajustar más y se va a aprobar una reforma laboral? ¿Qué va a pasar en el sector, en las pymes entonces? Bueno, pero está bien la pregunta que me haces, porque lo mismo decían de que con la reforma tributaria las pymes iban a pagar menos. Eso no sucedió. Las pymes están pagando más a partir de la reforma tributaria. Y mirá lo que sucede con la reforma laboral. Nos plantean que es por un tema
de leyes laborales que las pymes no tomamos personal, o que a partir de una reforma laboral nosotros vamos a tomar más personal. Lo primero que le quiero decir a la gran mayoría de los empresarios es que no se coman ese caramelo porque es mentira. Nosotros tomamos gente cuando tenemos mercado. Nosotros tomamos gente cuando te administran el comercio exterior, digo, cuando te regulan las importaciones. Nosotros tomamos gente cuando tenemos las tarifas subsidiadas para poder producir, como en muchos países del mundo que subsidian las tarifas. Entonces, en medio de todo esto, le quieren vender al empresario pyme que su salvación va a ser una rebaja de impuestos. ¿Y sabés lo que va a suceder con eso? Sí. Que vamos a reducir más el mercado interno. Y lo estoy hablando desde el lado empresario, ¿eh? Sí. Cada medida que se toma de este tipo me reduce el mercado interno y se me siguen fundiendo pymes. Entonces, por una cuestión de conveniencia, creo que la reforma laboral no solo no soluciona nada, sino que te agrava esta crisis que tiene el mercado interno. Ahora, hay una cuestión que quisiera resaltar sobre esto, porque no tuvo mucha difusión, sí en BAE, en Crónica, que un sector de empresarios, la cejera, dijo que no solamente la reforma laboral no es la solución, sino que dejaron de, además, unos apuntes, ¿no? Donde dicen, no fue solución crear cervecerías artesanales, ni reconvertirse, ni superar la competitividad, porque eso es un pizarrón, en todo caso, magnético. Los empresarios, el economista, saben de qué estamos hablando. O sea, como dijo Facundo, esto no termina en las elecciones de 2019. Claro. Es un tema que va a tener el que asuma el 10 de diciembre. Es un año, perdón, sí, dale. No, pero hay un ejemplo que vos podés tomar de todo esto, que de hecho se ha dado. En Tierra del Fuego, hace 2 años, congelaron los salarios y se dio una reforma laboral de hecho, si le quieren. Correcto. ¿Por qué no le van a preguntar al comercio de Tierra del Fuego cómo está? ¿Por qué no se fijan la cantidad de comercios que cerraron y la de industrias que cerraron? Digo, no nos conviene como empresarios. Desde este lugar lo estoy diciendo. Desde el lugar de empresario. Ahora, mira, ahora me pongo del lado de los trabajadores. Ustedes en Sportech, pleno año electoral, cuando le dicen que hay que reformar las leyes laborales para que estemos mejor, o le dicen, está de moda el emprendedurismo, ponerse una cervecería artesanal, ¿ustedes qué sienten? Buenas noches, mi nombre es Carlos. Y la verdad que de reforma laboral acá en Argentina particularmente esto es como un cisne negro, con la presión impositiva imperante, con la altísima tasa de interés que hace inviable la toma de créditos y por consiguiente las inversiones en el corto y mediano plazo son prácticamente inviables. A ver, Rubén, ¿sabes qué otra cosa me preocupa a mí? Que todos estos trabajadores, nosotros y los trabajadores que lamentablemente están siendo desocupados, van a ser jubilados en unos años. O sea, ¿qué jubilado, qué estereotipo de jubilado? Serían jubilados. Serían. Está bien, pero ¿qué tipo de jubilado pensás que vamos a tener de acá a 15, 20 años con esta situación? No, con esta situación la cosa se va a poner muy espesa, porque lamentablemente lo que se está haciendo es precarizar el trabajo. Antes, recién estaba hablando un poquitito y me hizo acordar, porque yo era un trabajador del Estado en su momento, trabajaba en la empresa Segua, y yo me acuerdo lo que pasó en la época de las privatizaciones, donde pasó exactamente lo mismo. Lo que pasa es que el argentino no tiene memoria y no se recuerda las cosas que pasaron. Lo que se está haciendo hoy es una industria asiria. Se está matando a la industria. Se está inclusive un ataque permanente al hombre de trabajo. Y cuando digo de trabajo, el concepto de trabajo no es solamente el trabajador, es el empresario que invierte su tiempo, su inteligencia, su capital para desarrollar una empresa, que vienen estos magos y la funden. Calvete, y después nos dicen que la familia tiene que inculcar valores de trabajo. ¿Cómo se inculca un valor de trabajo cuando estos compañeros tienen que llegar a casa y decir, gorda, no tenemos trabajo, no tenemos con qué comer? Ni siquiera se respetó la ley en el que, perdón, ni siquiera se respetó la ley en el caso de ellos. Claro. Porque le pusieron una un cartelito está y cerrado, listo. vaya a ser. Hay Hay casos puntuales que efectivamente son irregulares, como el caso de esta empresa, pero no confundamos precarización con flexibilización y que el Estado deje de pescar en la pecera o de cazar en el zoológico. A ver. No nos olvidemos que la Argentina es el segundo país a nivel mundial de mayor presión tributaria y sobre las pymes. Y el 80% del trabajo formal en la Argentina lo dan las pymes. Claro. Razón por la cual creo que es
el bien a tutelar por parte del Estado. Justamente el tema de créditos blandos, de tasas subsidiadas, que no estamos inventando nada. Es decir, esto lo vemos en Francia, lo vemos en Italia, lo vemos en muchas economías regionales de muchos países del mundo donde se subsidia y se protege determinadas industrias. Lo que hablábamos justamente de la regulación del comercio exterior en función de los cupos de importación, Sí. es ni más ni menos que conservar fuentes de trabajo de determinados sectores. Dijiste... Hoy hablaba, por ejemplo, Sí. con un empresario del vidrio que le vende a una cadena de comercialización chilena muy conocida, donde él vende un portfolio de 10 productos. Y esta cadena compra más de 25 productos. ¿Y qué hace? Los otros 15 los importa. Claro. Justamente me decía, la última vez me compró, en vez de los 10, me compró 5 Y ahora me compró menos. 3. Importa todo. Calvete acaba de decir, Ariel, el Estado debería tutelar a las pymes porque generan ese 80% de Pero empleo. pasa en Inglaterra, que es la cuna del liberalismo. No, pero me pregunto, Es decir, ¿por qué no pasa se así. cuida acá? ¿Por qué no se está cuidando? Porque claramente hay... ¿Es adrede o es un descuido? No, esto es producto de la política y esto se cambia desde la política. Por eso yo no reivindico cuando Olmedo hace un culto de la no política, porque esto se cambia con más política, no con menos política. Y lo que tenemos que apuntar es que sean políticas industrialistas. Cuando nosotros planteamos desde Cejera, no es que el tema de los impuestos está muy bien, discutámoslo, pero no nos planteamos una rebaja de impuestos, porque cuando vos rebajás impuestos te quedás sin hospitales y vivimos en una sociedad. Claro. Pero lo que sí nos planteamos es una reestructuración tributaria. Sí, pero Entonces, a partir de eso, hay que vos agregar- podés hacer... Digo, a vos tenés una torta para repartir el tema de los impuestos. Claramente hay impuestos que tienen que pagar más y otros, los que generan empleo, tienen que pagar menos. Pero digo, Sí, pero hay que son- agregar una antinomia falsa que se plantea entre empleadores y empleados de las pymes. Caso concreto, estuvo en esta pantalla el bar Los Compañeros. Sí. Los trabajadores gastronómicos, lo dijo la propietaria, terminaron olvidándose de su función específica y haciendo Hacían el de todo. bacheo, haciendo la limpieza, acomodando cosas, siendo de mozo. Digo, y no alcanzó todavía, y no alcanzó tampoco. No, A eso nos claro. estamos enfrentando. Digo, y Totalmente. tengamos en cuenta una cosa, con estos mismos impuestos, con estas mismas leyes laborales, se crearon 200.000 pymes en la Argentina hasta Sí. el 2015. Claro. Hoy ya cerraron 10.000. Así que fijémonos si es una cuestión de impuestos. Último momento en Crónica.